el diseño requiere soluciones muy diferentes en cada caso. Somos un poquito psicólogos porque tenemos que entender. Joaquín Oms es un arquitecto destacado con más de 3 décadas de experiencia. Su enfoque contemporáneo se caracteriza por fusionar elementos históricos, materiales, arte, tecnología, con un estilo muy vanguardista, buscando crear espacios únicos, funcionales y que conecten con las emociones. OMS ha trabajado en una variedad de proyectos internacionales que incluyen hoteles resort de lujo, además de mobiliario especializado que lo llevó a participar en la Feria del Mueble de Milán. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, María. Estoy feliz de que me vas a apoyar en este inicio de proyecto, que seas mi padrino en este primer episodio. Estoy muy emocionada porque, bueno, yo admiro muchísimo tu trabajo. He estado siguiendo varias de las cosas que haces y aparte, pues ya ves que soy tu fan en las redes. Diario te ando poniendo like y preguntando cómo te ha ido cuando te vas a las expos fuera del país. He visto tu obra de arte, de pintura, me gusta mucho. Es súper abstracta, pero con mucho sentimiento y me encanta. Y bueno, pues hoy me siento feliz. Me gustaría si me pudieras platicar un poquito de qué fue lo que te sedujo para meterte en esta parte del interiorismo y la arquitectura. Bueno, la arquitectura fue desde muy joven, ¿eh? Yo creo que en secundaria yo ya estaba decidido que lo que yo quería hacer en mi vida profesional era arquitecto. Entonces, en ese aspecto no tenía más que dos vertientes. O sea, mi sueño era o ser embajador en la India, que yo decía que soñaba con, no sé por qué, pero yo quería ser embajador en la India, que nunca lo fui, y mira que lo intenté, pero no, mi vocación siempre estuvo orientada a las artes en diferentes ramas, en diferentes etapas de mi vida, no porque como se burlaban, que decían que si tu mamá te decía que dibujabas bonito, te ibas a arquitectura. No dibujaba bonito, pero era algo que siempre me llamó la atención. Ajá. Y siempre me gustó, ¿no? Y la historia y vivir la carrera como me tocó vivirla en la Universidad de Guadalajara con los maestros que agradezco de corazón haber recibido sus enseñanzas de muchos de los que originalmente habían fundado la facultad, ¿no? Tuve la oportunidad en 2 materias, también como maestro a Bruno Cadore todavía en sus últimos años, uno de los italianos que estuvo, de los maestros que estuvieron en la fundación de la facultad, un maestro también alemán que nos daba historia de arquitectura actual, especialista en arquitectura maya. Entonces, pues que te transmitan con toda la pasión que ellos lo hacían, aparte de muchos maestros mexicanos que también se agradece, y pues cosas que a lo mejor hoy no suceden, ¿eh? Desafortunadamente en la educación pública hoy carece de la materia de historia, por ejemplo. Ya no te dan historia. Entonces desconoces la base de lo que te permite entender por qué estamos donde estamos ahora. En los 90s, estando viendo en una firma local cómo se estaban dando las cosas en la arquitectura, en el diseño gráfico, en el diseño industrial, realmente la explosión a nivel mundial de todas estas materias o de todas profesiones de diseño que eran como aleatorias o circunscritas a la arquitectura, se empezaron a independizar, empezaron a tomar más fuerza. Y una de ellas, muy vilipendiada, era el diseño de interiores, que se llamaba entonces decoración. No sé por qué, ¿verdad? Y no sé tampoco en qué momento los arquitectos decidieron que el interiorismo o el diseño interior dejaba de ser parte de la arquitectura. Algo sucedió en el camino, que se separaron, pero pues si tú revisas los proyectos de Le Corbusier, los proyectos de Frank Lloyd Wright, o sea, Mies van der Rohe, todos tenían integral el diseño de interiores en los proyectos, y en algún momento desapareció esa línea, pero en los 90s un grupo de amigos que estábamos colaborando juntos en otra firma, decidimos formar una firma independiente donde pudiésemos abarcar estas especialidades que estaban
sucediendo, ¿no? El diseño gráfico empezaba con muchísima fuerza a integrarse a la arquitectura en grandes diseños, en estampados, en letreros, en texturas, en muchas, de muchas maneras. Y de igual forma el interior empezó a tener un poquito más fuerza y sentido, y entonces decidí que era una alternativa que tenía que quería tomar en ese momento, sin saber nada, porque realmente lo que yo sabía era básicamente arquitectura. Había trabajado mucho en arquitectura, afortunado de haber colaborado unos años en la oficina de Alejandro Son, donde pude recibir una formación profesional con una metodología muy clara en ingeniería y en arquitectura, que realmente es la base que yo siempre utilicé para los proyectos y las integraciones que hice, colaboraciones en otras firmas. Entonces fue más o menos esa la época, y con muy poquitos elementos empecé a integrarme y a tomar cartas en el asunto y a comprender de qué se trataba realmente la continuación de la arquitectura hacia el interior de los proyectos. Qué padre, es que eso que mencionas, que de repente lo ven desde una forma aislada, pero no debe, porque desde un principio, desde que se está tratando o entendiendo el espacio, cómo va a ser vivido o utilizado ese espacio, tiene que estarse viendo todos esos elementos, ¿no? No nomás la estructura aislada, sino no hay una integración y una armonía total, ¿no? Del espacio. Los arquitectos que mencionas, Lord Wright, o sea, impresionante la forma en que integró todo, desde la estructura con el entorno, y cómo vivías desde el interior y veías el entorno exterior. Estaba impresionante. Años después empezó la propuesta de diseño del interior hacia el exterior. Realmente como arquitecto siempre empiezas de lo general a lo particular, que me parece que de todos modos sigue siendo una visión que es muy válida, porque realmente te permite entender, no a partir de un objeto, no diseñar a partir de un objeto, que se puede, sino a partir de un contexto y cómo te vas acercando realmente hasta hacia dónde quieres llegar. Eso además de contar que pues tú conduces al usuario hacia donde, tú lo llevas hacia donde lo quieres llevar, qué es lo que te gusta o qué quieres que experimente el usuario de ese espacio. Y puede ser tan sencillo como tú dices, bueno, pero ¿qué se puede experimentar en un espacio residencial, a lo mejor de una casa? Bueno, pues el confort, el relax, la euforia, la tranquilidad o lo contrario, no sé, digo, cada espacio requiere y cada usuario requiere propuestas y experiencias muy, muy diferentes, ¿no? Y estamos hablando ahora de experiencias que es como te están diciendo, cómo van cambiando las maneras en que se diseña, o ahora te cuentan una historia, pero siempre ha sido una historia y siempre ha sido una experiencia al final, ¿no? Sí, yo creo que ahí es también donde radica el lujo, ¿no? Porque muchas personas pueden tener cualquier cosa, ¿no? Pero finalmente lo que te hace vivir donde estás, o lo que sientes al tocar o al sentirte en una silla específica, o cierta iluminación o todo, yo creo que ahí es donde está la verdadera clave, ¿no? Es una integración de muchos elementos, ¿no? O sea, tú tienes un espacio de manera en 3 dimensiones, ¿no? Que tienes que entender, tienes visualmente, aprecias cosas en el primer plano, en el segundo plano, o sea, hay muchos elementos que se van integrando y que te permiten, aunque sean muy sencillos, ¿sí?, entender quién eres, o quién vive, o quién va a habitar donde tú estás diseñando, porque esa es otra cuestión, ¿no? Se puede generar un diseño pues más neutro, donde tú estás suponiendo que el cliente va, o que el usuario se va a percibir el espacio de una manera diferente, como cuando se trata de hotelería, ¿no? Que es un poquito menos personal, conoces el perfil del usuario típico y tratas de llevarlo a una experiencia pues muy específica, pero no sabes exactamente cómo reaccionar porque desconoces la historia propia de cada uno de los usuarios. En cambio, cuando se personaliza ese diseño, el carácter de los propietarios
¿sí? Y su forma de vivir se refleja mucho en la manera en la que estás mostrando esta propuesta de diseño, ¿no? Y está súper interesante eso porque pues tú has hecho muchísimos hoteles, has estado en varios proyectos de hoteles, pero pues también has hecho varios proyectos residenciales. Para ti, ¿cuáles son las mayores desafíos cuando realizas estos proyectos, o cuáles son los que te llenan más de, que dices, esto es lo que me gusta más diseñar? Pues yo creo que cuando son más restrictivos, Uh-huh. hay que forzar más la maquinaria para poder lograr un resultado que supere las expectativas de esas mismas limitantes, ¿no? O sea, los retos tal vez son los que más te imponen, ¿sí? Pero también cuando tienes toda la libertad, cuando te permiten toda la libertad, y no te olvidas realmente del usuario, lo tienes siempre en cuenta. Entonces es que yo siento, bueno, lo que quiero decir es que desde nuestro punto de vista no queremos formar una impronta de una firma en un resultado. O sea, creemos más en poder satisfacer las expectativas de ese usuario en particular cuando se trata de proyectos personalizados, ¿no? Entonces, ahí nos encanta mucho que también se refleje y que se pueda adueñar del proyecto el propietario, porque se integra de manera más fácil, ¿no? Y se siente más cómodo y no quiere salir de la casa y te dice que está contento. Entonces, bueno, realmente cuando haces ese diseño no nos interesa cubrir las demandas de diseño de la generalidad ni del visitante, ¿no? sino de aquel que va a habitar y vivir ese espacio, ¿no? ¿Y cómo le haces? ¿Cómo es tu proceso de trabajo con esa persona cuando empiezas un proyecto nuevo? Somos un poquito psicólogos porque tenemos que entender. Todos tenemos una manera de vestirnos, todos tenemos una manera de comer, de actuar, y de esa manera estás proyectando quién eres, ¿no? Entonces eso te permite, si eres capaz de leer esos signos que muestran cómo te gusta vivir, o sea, ¿te vistes oscuro? ¿Te vistes claro? O sea, hay mucho simbolismo también en eso, hay mucho que comprender, de entender cómo piensas, si eres más libre para pensar, si eres más rígido, si quieres un espacio cerrado. Y entonces empiezas una entrevista donde empiezas a hablar de manera informal y de entender qué soñaste o qué te gustaría en este espacio. Y a veces algunos se quejan de que la gente llegue con una imagen. Pues es que es normal que alguien te llegue con una imagen de un recorte de revista, porque no comprenden. Si comprenderan el espacio no nos necesitarían, ¿no? Ellos mismos diseñarían sus espacios. Entonces, si alguien llega, pues hay que ser comprensivos y entender que ellos ven el mundo de una manera y hay que interpretarlos y poderles dar un resultado, no replicar lo que te están mostrando, sino que te permite entender cuando dices algo, de qué están hablando exactamente, ¿no? Hay mucha terminología de arquitectura que a lo mejor podemos nosotros clasificar o decir que esto pertenece a tal periodo o es de este estilo. Y cuando llega alguien y te dice que yo quiero estilo mexicano y te empieza a mostrar lo que él considera que es un estilo mexicano, dices, trataremos de armar el rompecabezas y de irte guiando por el camino hacia el que tú crees que te gustaría ir, ¿no? Sí, está bonito. Es que lo que a mí me ha pasado en otro tipo de área es que a veces no pueden visualizar exactamente qué quieren o no tienen las palabras adecuadas, pero por eso buscan las referencias para poder transmitir un poco lo que están buscando, pero sin embargo ya con la asesoría que les das y todo eso pueden encontrar realmente, pues a veces cosas que a lo mejor no las tenían tan claras, pero que significan mucho para sentirse bien en ese espacio, ¿no? Exactamente, y hay que mostrarles, hay que decirles, oye, toca cómo se siente un lino para que entiendas cuál es la diferencia del lino, a pesar de que se arrugue o cómo se siente una seda y cómo se siente un poliéster y cómo se siente una seda poliéster. Porque de esa manera
vas a percibir también tu espacio. Y nos gusta aromatizar los espacios para entender también que la memoria graba los recuerdos a través del olfato, ¿no? A través de los sentidos. Eso que dices. Entonces, empezar a relacionar todo el espacio y toda esta experiencia de cómo lo vives, de cuando tocas un mueble. O sea, no es lo mismo que toques una madera plástica, que a veces es necesaria en algunos proyectos por diferentes razones, ¿no? Hay que entender por qué nos lleva a eso, pero que tú tengas esa sensibilidad, ¿no? Que puedas decir, oye, cuando yo toco esto, cuando camino descalzo en mi piso, pues siento esto, o siento frío, o se siente más tibio, o la textura es más tersa, o es un poquito más áspera. Entonces, es exactamente como cuando al bebé le estás enseñando cómo utilizar sus sentidos, ¿no? Cómo comprender su relación con los materiales, con el entorno, a través de los sentidos. Igual con el colorido, no es un capricho. Hay razones, unas muy lógicas y otras de sentido común, que te permiten entender por qué estás combinando los colores o estás utilizando la paleta de colores de la manera que lo utilizas. Sí, está bien interesante. Me estaba acordando de cómo dentro de la memoria de tus vivencias me acordé de la entrada de una casa que tenía diario flores, unas flores muy específicas con un aroma muy particular. Es desde ahí, ya me encuentro en otro lado, esa casa ya no está, pero me vuelvo a topar con ese aroma y me transporta a esa... Exactamente, igual cuando escuchas una canción de otra época que está relacionada con algún sentimiento, con alguna emoción, pues te regresa esa emoción, ¿no? O te regresa es aquello que tú sentías cuando escuchabas la canción, ¿no? O cuando percibes ese aroma, ¿no? Sí, ahí está el valor de todo. De tus proyectos, ¿cuál sería como el estilo o los estilos que más es decir, esta es una obra de Joaquín Homs? Conscientemente no buscamos eso. O sea, no nos gusta encerrarnos en un estilo, ¿no? O sea, creo que el diseño requiere soluciones muy diferentes en cada caso. No puedes evitar que tu formación personal y tu historia personal, de alguna manera, esa carga emocional y todo lo que llevas a través de los años, participa directamente en cada cosa que tú haces, ¿no? En tu día a día, en tu manera de ser, en tu manera de pensar. Y conscientemente siempre estamos buscando cómo evolucionar. Es una búsqueda constante de decir, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucede con aquello? ¿Por qué un comportamiento esto? No sé, en todos los temas y en todos los sentidos, pero nunca buscamos, o te repito otra vez, no queremos una impronta de que, esto es esto. Sin embargo, no podemos evitar que eso suceda, de alguna manera, porque el manejo de tu paleta de colores es muy fácil de detectar. Es una manera de decir quién está diseñando. Los que ya tenemos muchos años en esto, tú sin saber el nombre del arquitecto o del diseñador ves algo y entiendes que de quién viene. Comprendes por la manera en cómo dibujan cómo utilizan las formas, qué formas son, si son más lineales, otros son más orgánicos, otros buscan materiales de texturas muy diferentes. ¿Qué buscamos siempre? Es como un balance, todos queremos lograr armonías, armonías que te lleven a sensaciones diferentes de acuerdo a donde estás. En los últimos años hemos estado muy enfocados en casas de playa, entonces, pero entendemos que no es lo mismo Acapulco que Cancún, que Vallarta o que Manzanillo. Todos son climas tropicales, pero son muy diferentes y se viven de manera muy diferente y se perciben de manera también muy regional, ¿no? Hay formas que regionalizan de manera muy clara cada sitio. A Los Cabos, pues con un clima desértico, seco,
¿sí? Bueno, pues entiendes que no te vas a encontrar un paisajismo exuberante, ¿no? No. Desde ahí, desde el lenguaje, de esa manera, ni a lo mejor los metales van a ser cromos o brillantes, no porque no puede suceder, porque creo que no es el sentido o el carácter regional de ese sitio en particular. Te vas a un lugar que es más húmedo, que es más cálido, entonces la participación del paisaje se mezcla de manera diferente, entonces tienes una aportación de verdes, ¿sí? Que a lo mejor no estás en busca de más verdes en los espacios porque ya existen de manera natural, ¿no? Sí. Entonces empiezas a buscar las relaciones de ese entorno y la manera en la que puede impactar la ubicación. Claro, hay cosas que son sin sentido o que son con otra intención y bueno, también se pueden lograr, ¿no? Claro. Me he dado cuenta que además de diseñar el espacio interior, también has estado haciendo mobiliario y proyectos. Y hay un proyecto que expusiste en la Feria del Mueble en Milán, que es el armadillo, se llama, ¿no? Yo tuve varios, tuve la oportunidad de diseñar varios muebles. Eso ocurrió a mediados de entre el 2012 y el 2016 más o menos, que se acercaron unos proveedores conmigo a que diseñara algo. Buscaban ellos algo mexicano, ¿no? Okay. Sí. Entonces tuve la suerte de... Pensé que estaban bromeando. Yo dije, bueno, son simpáticos, qué agradables, ¿no? No me dijeron, necesitamos saber si vas o no vas a participar. Entonces dije, bueno. Okay. Entonces, no es que me dedique a diseñar muebles, O sea, diseñamos todo lo que se requiere y eso puede incluir en algún momento muebles. No es mi especialidad diseñar muebles, como tampoco no es la especialidad de muchos que diseñan muebles diseñar arquitectura, pero sucede. Okay. Entonces ya en el mundo del diseño ya no tienes que ser arquitecto para hacer arquitectura, ni diseñador específico de muebles para diseñar muebles. O sea, ya hay una ¿cómo se llama? Las áreas están traslapadas, ya puede suceder cualquier cosa en cualquier mundo. Entonces hablamos de diseñadores ya, los diseñadores ya, en total. Son puntos de vista diferentes y se nota y eso se percibe, ¿no? Pero en esa ocasión yo pensé en elementos muy, a lo mejor muy nacionalistas en ese momento, pero dije, bueno, pues voy a hacer un equipal, uno basado en el equipal, ¿sí? Y era mobiliario exterior, uno basado en el equipal, otro basado en el zarape, y luego voy a hacer algo que yo recordaba mucho la silla Rietveld, que realmente pues es en la época de la Bauhaus, pero de los 20s, que realmente no es una silla cómoda, es incomodísima, pero es un icono por lo que simbolizaba en esa época. Pues, es rígida, es de madera, tiene colores muy brillantes. Entonces yo pensé en papiroflexia y en cómo son las piñatas, que son de 6 puntas, y cómo se abren y cómo se formaban las dos. Y bueno, yo generé mi historia y sacamos esos tres, pues esas tres propuestas. Las envié y mi sorpresa fue que las tres piezas se produjeron y se presentaron en la edición del 2014, unas piezas, y que en el 2015 o 16 otra, y la última fue en la Feria de Valencia, que me dijeron, queremos un columpio. Okay. Entonces hice un oversize porque pues 2 metros de diámetro no es un tamaño muy para Europa, ¿sí? Pero pues ellos buscaban más un mercado más americano y todo esto, y funcionó. Y siguen, unas están en catálogos, otras ya no están en catálogo, pero dieron lo que tenían que dar en su momento. Y pues yo, como todos nuestros hijos, yo estoy muy contento. 2 veces en Francia, la silla Icpali, que no se llama Icpali, se presentó, se publicó en 2 revistas, una Icpali en color rojo y una Icpali en color verde. Entonces, pues yo creo que fue un experimento más que nada, porque como te comento, mi enfoque no es diseñar mobiliario como tal, es parte del trabajo que hacemos, es complemento de lo que hacemos, pero no es mi objetivo, ¿no? Yo sigo
yo sigo concentrado en todo, en el concepto de todo el espacio en general también, ¿no? Pero me imagino que va a ser muy emocionante, o ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia bueno, la Feria del Mueble de Milán que vas cada año, que tenías ahí obra tuya y expuesta? ¿Cómo? Pues muy contento porque yo creo que en ese entonces, no recuerdo que tuviera, digo, ahora ya hay muchos diseñadores mexicanos en algunas marcas europeas, pero yo puedo considerar que fui tal vez de los primeros en esos años, ¿no? Que tuve la oportunidad de hacerlo y que tuve la oportunidad de tener movimiento. Por razones contractuales, yo no podía utilizar lo que yo diseñaba para estas marcas porque era una venta. Podía haber un conflicto de intereses cuando yo estaba diseñando para un hotel pues que estábamos en una asociación donde teníamos una exclusiva, entonces nunca pude utilizar lo que yo había diseñado porque tenía esta carga o este peso, bueno, entonces, pero fue muy divertido, claro que satisfactorio también, pues entender que estás ahí, ¿no? Digo, realmente este año es la 18ª ocasión en que estoy en la feria, y he podido ver cómo ha evolucionado todo el diseño en general, cada año, excepto la pandemia que se detuvo, ¿no? ¿Hacia dónde va ahora el diseño? ¿O es más abierto, más experimental? No, yo creo que sigue concentrado. No es que no cambie, evoluciona. O sea, las marcas van evolucionando. O sea, tanto que lo que se consideraba un área especializada como el mobiliario de exterior, que en 2012 no estaba tanto, que cuando tú ibas a la feria pesaban más los pabellones que tenían mobiliario interior, y ahora todas las marcas, o el 80%, perdón, o 70% de las marcas tienen un área de apartado de diseño de outdoor, de exterior. Yo creo que el outdoor empezó a tener mucho auge en cuestión de diseño, tanto que rebasó la propuesta del diseño interior, de las marcas que solamente diseñaban tapizados, grandes tapizados, y que no se fijaban ya tanto en las formas. Siempre ha sido una evolución, ¿eh? Si yo tomara la historia y sacara todas las 6,000 fotografías que tengo en el Instagram, que he tratado de subir para compartir, sobre todo con los estudiantes que me pedían cuando íbamos a las pláticas, me decía, oye, no se te olvide, Joaquín, de subir las fotos de la feria para ver qué estaba pasando. Entonces, pues pasan muchas cosas, pero yo trato de subir lo que yo creo que ha cambiado o ha evolucionado de alguna manera, ¿no? Los colores siguen siendo no iguales, pero similares, cambia un poquito más la forma, nos permite ver cómo la tecnología ha avanzado en los tejidos, y cómo se estructuran algunos tejidos, y entonces la tapicería se modifica y empieza a adquirir un diferenciador, ¿no? Que viene mucho de la moda, ¿eh? O sea, todo el tema de la moda impacta mucho en el diseño, porque se perciben los colores que se usan. Yo no creo en los colores del año, ¿verdad? A mí se me hace como que los colores son 3 y son los básicos, y de ahí puedes tener todo lo que tú quieras, y lo demás pues es mucha mercadotecnia, pues, decir que ahora va a ser verde y mañana va a ser azul. Si no le gusta a las personas el verde, no vas a poder que sea el color o el rojo o no sé qué, ¿verdad? Me parece que es algo muy no sé, me parece extraño, porque realmente pues la paleta del color tiene mucho que ver con el uso de los primarios, los secundarios y los terciarios, y cuáles colores complementan, ¿sí? O contrastan lo que estás haciendo. ¿Tuviste colaboración con artesanos de varias zonas, de Jalisco, de Oaxaca, de Nayarit? ¿Cómo has hecho ese trabajo colectivo para integrarlo en tus proyectos? ¿Cómo es eso? Porque hay proyectos bien interesantes con comunidades, ¿no? Sí, yo soy muy de extremos, ¿eh? O puedo ser minimalista de nada, o sea, realmente de muy pocos elementos, ¿no? Entendiendo es el minimalismo de esa manera, o puede ser muy barroco, y yo siempre he cuestionado que por qué nos queremos hacer minimalistas
si somos mexicanos y de manera tradicional, pues no somos minimalistas, somos muy barrocos, ¿no? O sea, no barroco por decir te vas al siglo que pertenece al barroco. No somos China, no somos India, pero tenemos muchas influencias. No somos árabes tampoco, ¿sí? Pero hay barroquismos en cada uno de ellos y lo siguen utilizando a su manera. Pero yo estoy hablando de la tradición mexicana, ¿no? De todo esto que nos vuelve de alguna manera nacionalistas o nos vincula con lo que somos. Y esos son los artesanos, ¿no? Los artesanos siguen trabajando con las mismas piezas que los padres, los abuelos y los tatarabuelos les enseñaron. Unos por la parte indígena y otro por la parte de quienes nos colonizaron, que nos trajeron la influencia de España, pero que era una influencia de una España que acababa de salir de una época de una época de integración de muchos elementos de árabes, los árabes, del descubrimiento de Asia y esta vinculación con Asia, y hay muchos elementos asiáticos también mezclados. A veces no los entendemos, pero cuando te analizas bien cómo son las lacas de Olinalá, las lacas de Guerrero, entonces, ¿y por qué tenemos dragones? Y aquí en el dragón no es una figura mítica. Bueno, pues la nao de China y todas las cargas de España que traía de Filipinas llegaron a todo el Pacífico mexicano. A las costas de Nayarit, a las costas de Jalisco, a las costas de Guerrero y otras cosas por Veracruz. Entonces, pero la traducción de eso, de todas esas influencias con los locales, con los nativos y este mestizaje, porque somos mestizos, ¿no? Tenemos más o menos, pero somos producto de un mestizaje y este mestizaje también se da en todo eso. Entonces, todos estos elementos que por etapas o por épocas se aceptan o se rechazan, ¿sí? De repente se viene y se vuelve algo como algo parte de que es parte de los elementos de la decoración y luego después te cansas y luego los borras y luego los vuelves a traer. Entonces, toda esta riqueza artesanal y con una inquietud con un grupo de amigos que no siempre han sido arquitectos. Yo he experimentado en varias técnicas, me he metido a hacer barro, no me hace maestro barro, pero me permite entender eso. Tuve experiencia con Mata Ortiz, con la gente de Mata Ortiz, que tampoco no es que sea Mata Ortiz, que la misma de los indígenas, de los nativos de la parte del sur de Norteamérica y norte del país, sino es un redescubrimiento del siglo pasado de alguien que retoma esos elementos y empieza a trabajar. Pero cuando ves sus técnicas y analizas la técnica que usan ellos, aunque es muy básica y es el barro amasado a mano y trenzado, o sea, todas esas técnicas y cómo pintan todo eso a mano, no hay una guía geométrica y hacen geometrías. Y soy arquitecto y se supone que tienes la mano para eso, y cuando ves el pincel de 10 centímetros de largo y que lanzas el pincel y luego lo jalas para generar la línea, entonces dices, no, pues realmente son maestros. Entonces hay mucho que aprender de ellos y también a veces se menosprecia ese trabajo tan rico que es. O sea, tenemos artesanos en Michoacán, que también, bueno, fueron franciscanos los primeros dominicos, los primeros que les traen las técnicas de España y otras técnicas que aprenden. Y entonces vemos este barro verde que después se vuelve blanco, que se vitrifica ahora en otros tonos y luego se vuelve azul. Y entonces tratas de hacer sin borrar la esencia del artesano, tratar de ver si se puede evolucionar de alguna manera sin afectarlo, pero ahí también hay contradicciones, ¿no? Porque es como una antigüedad, o la reparas y la haces lucir como nueva, o la dejas con el sabor que tiene de esa antigüedad que está quebrada una esquinita, y entonces son valores diferentes y son maneras de apreciarlo diferente, pero lo que queríamos hacer y tratábamos de hacer es darles un empujón para que dieran un paso más adelante, que lo han hecho muchos otros maestros, unos locales y otros extranjeros, con muchos artesanos, ¿no? Entonces tú ves cómo cambió toda la zona de Michoacán con los muebles pintados a manos con lacas de colores que no eran de ellos, sino que un externo, un extranjero llegó, ¿sí? Y se plantó ahí y empezó a usar la mano de obra de ellos, ¿sí? Y modificó el diseño.
Okay. Entonces se puede, no sé, son dos corrientes. Lo que yo quería era no borrar la imagen del artesano, sino hacerlo en conjunto con ellos. Y lo intentamos, no lo logramos con todos, pero sacamos algunas piezas, ¿no? Estuve en contacto con talleres muy, muy básicos de hornos que yo les decía, oye, vamos a hacer un horno grande, vamos al gran formato, porque la piña más grande que tú haces mide 1.10. Vamos haciendo una piña de 1.60. Y así hicimos una lámpara para el One and Only, una de las villas de Mandarina. Entonces, sí hemos tenido esa colaboración y la sacamos de contexto al cambiarle simplemente de una forma circular a una forma prismática, ¿no? Les pedimos un prisma y se volvieron locos, ¿no? Entonces, está bien interesante. Yo tuve la oportunidad de hacer un documental para la Escuela Nacional de Cerámica. sí. Había una comunidad ahí en Tapalpa donde todo el pueblo hicieron todos todo el mosaico del templo, pero todos lo trabajaron y se turnaban por horarios y hacían desde el barro y luego otros iban a pintar. Se me hizo tan bonito esa parte porque el artesano es como un trabajo grupal, de una comunidad, habla de una esencia, no puedes ver la pieza aislada porque uno tuvo que ir a traer la piedra o romperla y luego el burrito que carga la piedra y luego el otro que le dio la forma, no sé, está impresionante. Es muy interesante el caso de Tapalpa porque realmente la zona donde había más cerámica era en Sayula, que se perdió el barro Betús, que también había aquí en Tonalá, y creo que el último falleció ya era muy grande. Entonces, hay algunas tradiciones, pero ahí creo que lo fundamental ha sido la escuela de cerámica, ¿no? Esta escuela que tiene un horno y ha traído maestros de Japón y ha traído muchas cosas. Entonces yo creo que sí es muy importante. Acá Patamban, que era la original, ya no funcionaba, entonces Santa Fe de la Laguna, perdón. Desafortunadamente, pues es un poco conflictivo poder acercarnos a esa zona sin ser locales. Sí, por todas las cuestiones de seguridad. Entonces, pues siempre tenían que hacer las revisiones en Guadalajara y no pudimos tener el contacto directo con ellos. Sí fuimos a Oaxaca, sí lo hicimos. Encontramos con algunos ayuda y con otros no, porque había algunos artesanos que habían trabajado con algunos diseñadores y decían que solamente los utilizaban y que no, que su nombre se desaparecía, que nada más los usaban de mano de obra. Entonces lo que queríamos nosotros no es que fuera mano de obra, sino hacer una coparticipación, ¿no? Claro. Que ellos no perdieran la autoría del proyecto, de la técnica ancestral que realmente es de ellos, ¿no? Es como a veces que se quejan que Carolina Herrera llegue o que Yves Saint Laurent llegue y replique un bordado nada más porque tiene el poder adquisitivo para eso. Entonces es un poquito conflictivo, pero fue una manera de acercarnos a las comunidades y con un proyecto respaldado por una compañía que estaba dispuesto a apoyarlos y aportar a las comunidades y llegamos hasta donde se llegó. ¿Cuál ha sido del proyecto tuyo que dices que te ha gustado más, ha sido como con el mayor desafío? Platícanos de alguno. Los desafíos son año con año, pero yo cuando después de haber trabajado muchos años para Grupo Vidante y Grupo Mayan diseñando los interiores, yo me dije, ¿sabes qué? Una vez que llegue y termine Cirque du Soleil, se acabó y vamos a otra cosa porque ya cumplí mi ciclo, ¿no? Entonces, pero pasaron más cosas después de Cirque du Soleil. Entonces, sin embargo, Cirque du Soleil fue un proyecto muy exitoso para la compañía, para la firma donde se desarrolló, porque a pesar de que era el primer teatro fuera de Canadá diseñado ex profeso para el Cirque du Soleil, pues se lograron muchas cosas en menor tiempo y con otros en menor costo, porque los teatros de Las Vegas, han sido adaptaciones de espacios existentes a la función de Cirque du Soleil, y fue muy específico, ¿verdad? Exactamente. Bueno. Y fue muy interesante, fue un año muy intenso, pues hubo
altas y bajas, porque realmente pues al final son cirqueros, ¿verdad? No es que sean, son cirqueros maestros del arte y todo, pero al final es un circo, ¿no? Es eso, ¿no? Y tienen un estándar muy alto de diseño en cuestiones de circenses, ¿no? En todo su aspecto artístico y todo. Pero en el diseño fue interesante ver cómo se lograba esta fusión, porque primero querían un auditorio, después decían que no, que eran una sillería, entonces fue entender cómo llegar a una capacidad de 500 o 600 personas máximo, que es un aforo pequeño, reducido, y es una compañía también reducida de artistas, ¿no? Ellos están acostumbrados a producciones para 1,500 personas, 2,000 personas, y esto ya era un reto, porque además había una cena gourmet que todavía era más reducida, entonces el espacio, y al principio nos comentaron, oye, pues tú nomás vas a diseñar los baños, hombre, pues qué bien, porque lo que más recuerda a la gente de un proyecto siempre son los baños. Sí, entonces, bueno, pues jugamos con unos baños, le dije, pues vamos a hacer unos baños con el mismo diseño orgánico que tenía la planta de la arquitectura. Entonces, siempre estuvimos envueltos no en una caja de zapatos, sino en una arquitectura, ¿no? Teníamos pues la opción de poder decir, levantar la mano y decir, oigan, pues para que esto funcione, pues hay que integrarlo de esta manera. Y finalizamos diseñando todo el interior hasta la puerta de la entrada. ¿Sí? No la arquitectura, pero la parte interior de todo eso, sí. Y los tres, el restaurante, el bar y la tienda de ahí, el motor lobby, o sea, es una secuencia, ¿no? De diseño. Es todo el movimiento. Recorrido. Sí, el recorrido arquitectónico, que es muy interesante, ¿no? Que es una manera de generar arquitectura, ¿no? Generar una sorpresa siguiendo un recorrido que te va llevando y te va mostrando al final el edificio, ¿no? Completo. ¿Y qué te decían? O sea, ¿qué eran las primeras cosas que te decían o cómo eran las sesiones de trabajo con el cliente? Pues las sesiones de trabajo en realidad son muchas partes técnicas y claro que había un tema de paleta de color, porque tienes que tener opacidad, porque tienes que evitar brillos, reflejos, sonidos a la hora de caminar. Entonces habría que resolver el piso, ¿sí? Que se resolvió con una alfombra de bolón, una alfombra de una marca sueca, que yo creo que fue de las primeras que se usaron aquí en México, que funcionó bastante bien con un colorido que tenía una coincidencia con el colorido mexicano, ¿no? Que era un magenta que parecía rosa mexicano mezclado con café, ¿no? Y que no brillaba y que absorbía el paso de los usuarios para no distraer a los artistas. Ay, qué bonito. Entre otras muchas cosas, ¿eh? No nada más eso, ¿no? Digo, la cortina había que cubrir porque está rodeada de cristal. En un principio se pensaba que el teatro se podría abrir y al finalizar dijeron que no, que tenía que ser todo cerrado y que tenía que ser una sorpresa. Integramos elementos escultóricos de Ernesto Cruz, hicimos lo mismo con el diseño de los candiles. Al principio una de las artistas se tenía planeado que iba a bajar con el candil principal, que se iba a integrar con la parte del espectáculo. Se vino un accidente en Las Vegas, se canceló todo eso. Entonces, pero los candiles siguen subiendo y bajando y son como de formas vegetales, son como flores gigantes, como capullos. Se fabrican, Ernesto estaba acostumbrado a fabricar todo en vidrio soplado, en metales, entonces pues había que tener mucho cuidado con la seguridad de los elementos subiendo y bajando. Entonces empezó a trabajar con elementos de aluminio, integró aluminio, la fibra de vidrio y otras cuentas, porque finalmente el brillo del cristal es muy diferente al de los polímeros, ¿no? Eso está. Y la silla, después trabajó en una silla, qué comodidad tenía, la parte del diseño, no sé, son muchas cosas que se fueron integrando. La mesa, cómo te sientas en una mesa que después se convierte en un espectáculo donde uno de los actores participantes va y se planta en tu mesa y empieza a hacer malabarismos o empieza a hacer piruetas encima mientras tú comes por un lado. Entonces, pues eso fue muy interesante. El aire acondicionado, o sea, una parte técnica con
con unos ductos de 2,5 metros de diámetro, Okay. para no generar ruido, porque el aire acondicionado puede generar ruido si está más Sí. concentrado. Entonces, y todo esto en una carpa, en Ajá. un domo, ¿sí? Cubierto con una estructura metálica, todo aparente. Ajá. Entonces no se usaron plafones, se Okay. integró todo con un color nada más óxido oscuro. Okay. Y la salida de los tubos de extracción del aire acondicionado que están integrados en los bares, en la parte de las contrabarras de los bares. En fin, muchos elementos que no son simplemente decorativos, ¿no? O sea, por eso siempre hablamos de interiorismo y no de decoración, ¿no? Sí, no, es que es todo. Y también todo el tema lúdico. Entonces había que hacer una sala VIP donde ellos contaban una historia sobre la selva, sobre los libros. Entonces tú tenías que ver esta parte infantil del circo, de un juego, de un cuarto lleno de maleza que crecía. Entonces, era darle continuidad a la historia. Ajá. Que del escenario hacia adentro tenía el Cirque du Soleil. Qué bonito, como me estoy imaginando un mundo como tipo Alicia en el País de las Maravillas. Justo eso. Donde vas sí. llegando y luego te aparece el gato que está muy extraño, y luego los hongos gigantes, sí, entonces, la oruga. Todas las sillas tienen forma de flores, que no eran sillas que no existieran. Sisis ya las tenían desde hace unos años. Entonces, pero tú dices, bueno, es que este es el lenguaje que se requiere para poder hacer coincidir y darle congruencia a lo que estamos diseñando, ¿no? Qué bonito. Y me imagino que tuviste que trabajar además con escenógrafos de allá o todo. La escenografía es de ellos nada más. Okay. O sea, del escenario hacia adentro es de ellos. Ajá. Pero del escenario hacia afuera todo lo resolvimos nosotros dentro de la parte de interiores, evidentemente. O sea, ay, qué increíble. Tecnología mexicana, todo. Entonces yo creo que fue un éxito, por eso te decía, en ingeniería, en arquitectura, en construcción, en interiores, en especialidades que se manejaban allá porque se manejaron con tecnología mexicana. Ay, qué emoción. Oye, pues muchísimas gracias. No sé si quieras comentar algo para cerrar, algo que nos quisieras compartir especial. Es muy desagradable que me estés cortando porque yo quisiera seguir hablando. Yo también quisiera seguir. No te creas, te agradezco mucho la invitación. Yo creo que siempre es un placer poder compartir contigo. Muchas gracias. Con tus espectadores, pues todo lo que hacemos es nuestra pasión. Entonces jalas de un hilito y se va completo. Ay, no, pues muchas gracias. Luego esperemos pronto hacer algún documental o algo de algunos de tus proyectos. Estaría bien interesante. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado. Dinos en dónde te pueden encontrar tus proyectos. Estamos en Instagram como Joaquín Oms. Realmente es pues poquito lo que mostramos en el Instagram, es solamente las cosas que nos motivan al diseño y un poquito de mi otro hobby, que es la pintura. Muy bien, pues muchísimas gracias y pues esperemos pronto volver a tenerte en otro podcast. Muchas gracias, María.